Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso de la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 23 de febrero, es viernes y sin lugar a dudas los grandes titulares de la mañana siguen estando encabezados por quien ha sido sin lugar a dudas el gran catalizador, impulsor y revulsivo del mercado de las últimas sesiones. Comenzaba la semana haciendo temblar a Wall Street y lo que ha protagonizado Nvidia en las últimas horas ha sido un empujón, y no solamente en los principales índices sino que ha llevado a que los principales índices bursátiles en las principales plazas del mundo hayan marcado nuevos máximos al calor de esa tecnología, al calor de esos títulos de Nvidia que se disparaban más de un 16% tras haber batido las previsiones no solamente en beneficios, en ventas, al publicar al cierre del miércoles, sino que además elevaba sus estimaciones para el trimestre actual, viendo ya ingresos por encima de 24.000 millones. Subidón, salto en las acciones de Nvidia que añadía casi 277.000 millones de dólares a la capitalización del mercado y eleva así sus ganancias en lo que va de año a 740.000 millones de dólares. Nvidia, que ya está el tercero en el podium de las compañías más mega capitalizadas en Wall Street, la tercera más valiosa después de Microsoft y Apple, y que ha llevado ese impulso al resto del mercado. Protagonismo absoluto. Lo venimos contando en un momento en el que además también cada palabra de Nvidia se mide, y atención porque en las últimas horas lo que habría dicho es que sitúa e identifica a Huawei como uno de los principales competidores en varias categorías, incluidas esa clave, esa llave, que es la gran apuesta del mercado del futuro, esos chips de inteligencia artificial, y lo habría dicho de hecho ante una presentación ante la Comisión de Bolsa y de Valores del mercado americano, en un momento en el que la tensión y la batalla entre Estados Unidos y China es crucial. Protagonismo absoluto de ese sector tecnológico, de esa gran protagonista que es Nvidia, pero por supuesto atendiendo a los otros grandes asuntos que escriben la crónica de los mercados. Importante los grandes puntos calientes de tensión en el mapa y que escriben la crónica de la geopolítica. Ahí es donde vamos, sin lugar a dudas, a lo que va a ser y está siendo el epicentro informativo en torno a lo que es ya el segundo aniversario de la guerra en Ucrania. Se cumple este 24 de febrero, justo 2 años después de ese 24 de febrero de 2022, y día en el que sin lugar a dudas comienza el tercer año de guerra que no tiene visos de acabar. En ese horizonte el G7 tiene previsto pedir a Rusia la retirada de todas sus tropas de Ucrania, al tiempo que va a prometer su apoyo al gobierno de Kiev, al ejército ucraniano, de cara a lo que es este principio del tercer año de combates entre Ucrania y Rusia. Es, de hecho, la idea que estarían trasladando a un borrador al que habría tenido acceso Bloomberg y que a esta hora se convierte en uno de los grandes puntos de atención en torno a toda esa información, en torno a este conflicto que se va almacenando de cara a este aniversario. Hay que señalar que este sábado está previsto que los líderes del G7 mantengan una llamada con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, coincidiendo con esos 2 años de la invasión en Ucrania por parte de Rusia. Los aliados de Kiev se van a comprometer a aumentar esa asistencia militar. Todo esto, por supuesto, mientras se espera también que Estados Unidos eleve, tal y como lleva confirmando, su respuesta y tratará de incrementar la presión sobre Rusia a partir de hoy, con el anuncio de nuevas 500 objetivos de sanciones por parte de Washington contra Moscú, no solamente por esa guerra, sino también por la muerte del líder opositor Alexei Navalny. Y por supuesto, en medio de ese cruce de tensiones entre ambas partes, Occidente y Rusia, lo que ha sido el discurso, o más bien el gesto, con el que de alguna manera Vladimir Putin ha querido exhibir la fortaleza armamentística de Moscú frente a Occidente, cuando este jueves ha volado en un bombardero estratégico modernizado, ese Tu-160M con capacidad nuclear,
un gesto que se evalúa como ese ejercicio para demostrar a Occidente y recordar las capacidades nucleares de Moscú, que sin lugar a dudas han despertado gran atención en las últimas horas. Y por supuesto, en torno a Ucrania y Rusia, otro de esos grandes asuntos, ese punto caliente en el mapa de Oriente Medio, en un momento en el que lo que está centrando la atención es también, por una parte, el G20, señalando como la solución de dos estados es la única respuesta al conflicto entre Israel y palestinos, lo han dicho los ministros de Exteriores tras una reunión de varios días en Brasil, mostrando su apoyo casi unánime a la solución de dos estados como la única respuesta, y en un momento en el que se está atendiendo a todo lo que gira en medio de esas mediaciones internacionales y de esa presión internacional por tratar de relajar el escenario y conseguir un alto el fuego. En ese contexto, Israel va a ampliar la autoridad otorgada a sus negociadores de rehenes, lo que indica que podrían producirse algunos avances en las conversaciones sobre un intercambio de esos rehenes y prisioneros y un alto el fuego, lo ha dicho el propio ministro de Defensa, Yoav Gallant, y en ese contexto clave también como los hutíes se preparan para intensificar los ataques en el Mar Rojo y van a utilizar armas submarinas. Grandes cuestiones del tablero internacional que se tiñen, por otra parte, de uno de los grandes titulares de las últimas horas y que nos hace levantar la mirada al cielo, porque Estados Unidos ha logrado su primer alunizaje, su primer aterrizaje en la Luna en 50 años, con la primera nave espacial comercial que ha sido uno de esos grandes titulares de las últimas horas. Después de un vuelo de 8 días, el módulo de aterrizaje no tripulado Odysseus de Intuitive Machines, con sede en Estados Unidos, aterrizaba de manera segura en la superficie lunar este jueves cerca de su objetivo, el cráter Malapert A, cerca del polo sur de la Luna. Y como decimos, la jornada, sin lugar a dudas, el gran protagonismo de la crónica de esta mañana se alimenta de lo que ha sido el movimiento disparado de las acciones de Nvidia justo tras negociar lo que era la presentación de sus resultados, en los que batía las previsiones e incluso elevaba las estimaciones de ingresos para el trimestre actual. Nvidia se ha disparado más de un 16% en bolsa y añadía así casi 277.000 millones de dólares a la capitalización de mercado de la compañía y elevaba sus ganancias en lo que va de año a 740.000 millones. La medida lo que ha hecho, se lo estamos contando, es que Nvidia ya ha desplazado a Amazon, a la matriz de Google, a Alphabet, para convertirse en la tercera empresa más valiosa que cotiza en Estados Unidos después de Microsoft y de Apple, y ha crecido tanto que tiene una ponderación tan alta en el S&P 500 que ese salto tan significativo ha elevado automáticamente a todo el mercado, revitalizando el entusiasmo de los inversores sobre ese potencial de la inteligencia artificial, y después de que sus directivos hayan señalado que la demanda está aumentando en todo el mundo a medida que la IA generativa está alcanzando ese punto de inflexión. Y la subida de las acciones de Nvidia ha impulsado a los mercados bursátiles mundiales a nuevo récord. Estados Unidos, Europa e incluso Japón han alcanzado máximos después de que el fabricante de chips presentase al cierre del miércoles sus resultados y reavivase el optimismo en torno al potencial de esa inteligencia artificial generativa. Como decimos, y en ese mapa de calor se ve, las acciones del fabricante de chips se disparaban ese 16,5% y hacía que el S&P 500, el indicador de referencia de Wall Street, cerrase con una alza del 2,1%, marcando su mayor ganancia diaria desde enero de 2023 y superando el máximo histórico de la semana pasada. El Composite, el Nasdaq, también sumaba casi un 3%, una exuberancia en los mercados que, como veíamos, extendía al Stock Europe 600 y al índice Nikkei, superando esos 39.000 puntos. Y todo lo que dice Nvidia se analiza con lupa, y de ahí que destaque lo dicho ante el regulador del mercado. Nvidia ha identificado a Huawei como uno de los principales competidores en varias categorías
incluidos los chips de inteligencia artificial. La compañía con sede en California se lo habría trasladado a la Comisión de Bolsa y de Valores el miércoles por la noche, según informa Reuters, y apuntando que la China Huawei compite en ese suministro de chips diseñado para la inteligencia artificial, como unidades de procesamiento de gráficos, unidades centrales de procesamiento y chips de red. También situaba a Huawei como la empresa de servicios en la nube que diseña ese hardware y software para mejorar la computación de inteligencia artificial. Huawei, recordemos, desarrolló la serie de chips Ascend como el rival de la línea de chips de inteligencia artificial de Nvidia, y su principal producto, el chip 910B, es su principal rival del A100 de Nvidia, que se lanzó aproximadamente hace 3 años. Los analistas estiman que el mercado de chips de inteligencia artificial de China vale 7.000 millones de dólares. Y el año pasado Reuters informó de que el gigante chino de búsquedas Baidu realizó un pedido de chips a Huawei antes de las nuevas reglas ampliamente esperadas por parte del gobierno de Estados Unidos, que endurecieron las restricciones sobre los chips avanzados de inteligencia artificial exportados a China. Y cuanto a los grandes asuntos que escribe en la crónica geopolítica de la mañana, atención en torno a Oriente Medio. Los ministros de Exteriores del G20 se han reunido en Brasil y se han mostrado casi unánimes en su apoyo a una solución de 2 estados como la única vía para alcanzar una paz en el conflicto palestino-israelí. El ministro anfitrión, el de Brasil, Mauro Vieira, lo ha señalado al final de esa reunión de 2 días, en la que ha apuntado que casi todos los miembros de esas mayores economías del mundo han resaltado sus preocupaciones sobre la guerra en Gaza y el riesgo a que el conflicto se extienda en Oriente Medio. Llamamientos al alto el fuego y el acceso también a la ayuda humanitaria a Gaza han sido los grandes asuntos que han elevado en esa reunión de 2 días, en el que además muchos países han criticado esa ofensiva militar de Israel en la ciudad fronteriza de Rafah, donde se refugian más de 1 millón de esos desplazados palestinos que encontraron ahí refugio tras desencadenarse la guerra a partir de los atentados del 7 de octubre. Israel tiene previsto ampliar la autoridad otorgada a sus negociadores de rehenes, lo que indica que podrían producirse algunos avances en las conversaciones sobre el intercambio de rehenes y prisioneros, como también de un alto el fuego. Según ha informado el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, quedan 134 rehenes en la franja de Gaza y el Estado judío está dedicado a asegurar su liberación. Asegura que están comprometidos con este tema y ampliarán la autoridad otorgada a los negociadores de rehenes, según ha apuntado en las redes sociales. Al mismo tiempo, el ejército israelí está preparando y continuando esas intensas operaciones terrestres. Hay que señalar que este contexto se produce después de que Gallant se haya reunido con el coordinador de Oriente Medio de la Casa Blanca, Brett McGurk, quien también se va a reunir con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Y en torno a la tensión en Oriente Medio y todos los focos de tensión que alimentan y crecen en la zona, los hutíes de Yemen, los grandes aliados de Irán, se han atribuido, han reivindicado la autoridad de un ataque contra un buque de carga de propiedad británica y un ataque con drones contra un destructor estadounidense, y han apuntado al puerto y ciudad turística de Eilat en Israel con misiles balísticos y drones. La reivindicación llegaba en X tras desatarse la preocupación de nuevo en el comercio mundial al conocerse que los milicianos están intensificando los ataques contra barcos en el Mar Rojo y otras aguas, incluso nuevas, con nuevas armas submarinas para reflejar el rechazo por las operaciones de Israel en la Franja de Gaza. Y este sábado, 24 de febrero, se cumple el 2º aniversario de la guerra de Rusia en Ucrania, y de cara a este hito, el G7 va a pedir a Rusia que retire completamente y de forma incondicional sus fuerzas militares de Ucrania y se comprometerá a no reconocer nunca lo que ha sido la reivindicación de Rusia de esos territorios ocupados, según el borrador de declaración
al que ha tenido acceso Bloomberg en exclusiva. Está previsto que los líderes del G7 hablen por teléfono con el presidente ucraniano, con Zelensky, este sábado, justo en el día del aniversario, en el que en momento va a ocupar de nuevo la guerra, va a ocupar un lugar destacado en la agenda del G7 este año, y en el que Italia va a ocupar la presidencia del grupo antes de la cumbre de líderes en junio. Los aliados de Kiev se van a comprometer a aumentar la asistencia militar, así como su capacidad para producir y entregar armas justo cuando Ucrania enfrenta una escasez de artillería y las perspectivas de un estancamiento prolongado en el frente. Además, Kiev, que enfrenta la incertidumbre en torno al apoyo económico de su aliado más importante, de Estados Unidos, donde la ayuda de 60.000 millones de dólares en asistencia sigue estancada en el Congreso. Precisamente Estados Unidos va a volver a elevar su respuesta y tratará de incrementar la presión sobre Rusia a partir de hoy por su guerra en Ucrania, por la muerte del líder opositor Alexei Navalny. Va a anunciar sanciones contra más de 500 objetivos en una acción que marca y que llega justo coincidiendo con ese segundo aniversario de la invasión en Ucrania. Y lo ha confirmado su secretario del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo, en una entrevista. La acción, tomada en asociación con otros países, tendrá como objetivo el complejo industrial militar de Rusia y las empresas en terceros países que facilitan el acceso de Rusia a esos bienes, mientras Washington busca hacer que Rusia rinda cuentas por la guerra y por la muerte del líder opositor Navalny. Las nuevas sanciones, además, van a llegar, como decíamos, mientras Estados Unidos y sus aliados buscan mantener la presión sobre Rusia, a pesar de las dudas sobre si el Congreso norteamericano aprobará esa asistencia de seguridad adicional para Kiev. Y en el otro lado de la moneda, el presidente ruso Vladimir Putin ha volado este jueves en un bombardero estratégico modernizado, el Tu-160M, con capacidad nuclear. Una medida, un gesto que los estadistas y analistas miden y evalúan como un ejercicio para demostrar a Occidente ese recordatorio de las capacidades nucleares de Moscú. El avión gigante de ala oscilante, cuyo nombre en código es Blackjacks por la alianza militar de la OTAN, es una versión modernizada de un bombardero de la época de la Guerra Fría que la ex Unión Soviética habría desplegado en caso de una guerra nuclear para lanzar armas a largas distancias. La televisión estatal ha mostrado a Putin bajando una escalera del avión después del vuelo y trasladando a los periodistas que era un avión confiable y modernizado que podía ser aceptado por la Fuerza Aérea Rusa. El líder del Kremlin, que se espera que revalide su cargo por otros 6 años más, realizaba el vuelo en ese momento en que Moscú y Occidente están incrementando ese discurso y ese diálogo de enfrentamiento por la guerra en Ucrania y la muerte en prisión del político, del líder opositor ruso Alexei Navalny. Y volviendo a lo que han sido los titulares más económicos de las últimas horas, importante lo que hemos visto en Wall Street, donde hemos visto subidas importantes en los principales índices bursátiles en el día en el que ya por fin cotizaban esos resultados de Nvidia que se publicaban al cierre del miércoles. Batía previsiones, se disparaba un 16,5% y extendía el optimismo al mercado, llevando al S&P 500 a alcanzar nuevos máximos, 5.087 puntos, con subidas del 2%, mientras que el Nasdaq 100 se disparaba un 3% por encima de los 18.000 puntos y veíamos también al Dow Jones con subidas del 1,18% hasta los 39.069 puntos, y todo esto en una jornada en la que además conocíamos como SPMI compuesto, ese índice de actividad del sector privado, cedía en febrero 6 décimas hasta 51,4, lo que implica romper con el ritmo de expansión más acelerado en 7 meses registrado en enero, con el enfriamiento de servicios y de las presiones inflacionistas. Y como protagonista, Reddit, que ha presentado este jueves su prospecto, su documentación de cara a esta oferta pública inicial, su salida a bolsa, lo que va a convertir en el primer grupo tecnológico en saltar al mercado de OPIs de Estados Unidos este año. La presentación prepara el escenario para que la plataforma de redes sociales salga al parqué a principios del próximo mes. Fue valorada en 10.000 millones de dólares en su recaudación de fondos privados más reciente en 2021, pero desde entonces algunos inversores han rebajado sus valoraciones en el entorno del 50%. Reddit, que ha anunciado ingresos de 804 millones de dólares en 2023,
un aumento interanual del 21%. Las pérdidas netas se redujeron de 159 millones a 91 millones de dólares en 2023. Y con nombre propio, el protagonismo en la bolsa española en la jornada de ayer venía en esa presentación de resultados de Telefónica, que subió un 1,6% hasta los 3,743 euros por título en la misma jornada en la que la compañía, como decíamos, presentaba balance de 2023, en el que grandes cifras como un aumento del 1,6% de sus ingresos por encima de los 40.600 millones y en el que cumplía con todos los objetivos financieros para todo el ejercicio, confirmando el dividendo en efectivo para 2024 de 0,30 euros por título. En la rueda de prensa, su presidente José María Álvarez Pallete señalaba que no tienen ninguna información sobre la disposición y el anuncio de la Saudi SGC de alcanzar el 9,9% de su capital, tampoco nada sobre la entrada de la SEPI en el capital, ni sobre el calendario ni la herramienta que utilizará. Y eso sí, tras haber perdido cuota del mercado en España, tras la fusión de Orange y MásMóvil, el directivo Álvarez Pallete reclamaba que se desregule a la compañía y que le permitan competir. La desregulación, yo creo que lo que dio lugar a que Telefónica fuera regulada, que era que Telefónica en su momento, cuando fue privatizada, era un monopolio incumbente de cobre, ninguna de esas tres cosas se da en la actualidad. Ni somos un monopolio, ni somos incumbente, ni somos de cobre. Y por lo tanto la regulación ha quedado desfasada y esta operación de Orange MásMóvil cristaliza eso de forma bastante tangible. Y por lo tanto creemos que ha llegado el momento de desregularnos. No necesitamos que nadie nos proteja, lo único que necesitamos es que se nos deje competir y que se nos deje competir en igualdad de oportunidades, que no tengamos que ofrecer nuestras infraestructuras a precio marcado por alguien que no refleja nuestros costes, que no se nos obligue a dejar abrir nuestros ductos a cualquiera que pase por aquí y que se nos deje competir, que no se nos obligue a que nuestras ofertas tengan que ser aprobadas y se nos retrase el lanzamiento de campañas. Hay una serie de medidas que nosotros creemos que se tienen que empezar a aplicar donde Telefónica España podría ganar mucha competitividad, podría transformar porque tiene la mejor red, tiene los mejores activos, tiene la mejor red comercial, personalmente creo que tiene la mejor marca y creo que tiene un grandísimo equipo. Y por lo tanto lo que estamos pidiendo en estos momentos es que se nos desregule, que se nos deje competir. Los motivos por los que se dio lugar a este marco regulatorio han expirado y creo que ha llegado el momento de que a Telefónica se la deje competir. Protagonismo absoluto de Telefónica en el mercado español y entre los asuntos de la crónica del día, antes de terminar, señalar cómo Madrid ha perdido frente a Frankfurt, la ciudad alemana. Se ha impuesto este jueves a la candidatura de la capital española y acogerá la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, esa AMLA por sus siglas en inglés. La agencia contará con 250 expertos en delitos financieros encargados de supervisar directamente 40 bancos y otras entidades financieras consideradas de alto riesgo y activas en al menos 6 países de la Unión Europea. En caso de incumplimiento de las normas de la Unión contra el blanqueo de dinero, podrá imponer multas de hasta el 10% del volumen de negocios anual de la entidad supervisada en el año anterior. Con todo esto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.